Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias, este programa que les presentamos 3 veces por semana, a través de nuestro canal de YouTube, que tiene el nombre de quien les habla, Ezequiel Trumper, y puede estar disponible para ustedes como le está en cualquier momento de la madrugada, del día, la noche, la tarde, que ustedes prefieran. El canal ha crecido en forma exponencial y les agradecemos a todos por la sintonía. Y también, por supuesto, pueden escuchar este programa que es retransmitido por la cadena de Hora de Noticias en 3 radios diferentes. Estamos en Radio Punto Latino Sydney a las 7:30 de la mañana, 1 del mediodía y 5 de la tarde. También estamos en Victoria, en Radio Metropolitana de Melbourne, a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde. También estamos en Nueva Zelanda, en el 87.8 FM en Auckland y en el 104.7 FM de Rotorua para todo Bay of Plenty. Hora de Noticias es el programa líder y más escuchado en la comunidad latina de Australia desde hace 20 años o más. Los invitamos a seguirnos como siempre. Recuerden solamente en mi canal de YouTube que se llama Ezequiel Trumper, el cual pueden ingresar también a través de mi página de Facebook, que también tiene mi nombre. Y también es retransmitido a través de Radio Punto Latino de Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, y en Nueva Zelanda en 87.8 FM y 104.7 FM de Auckland y Rotorua respectivamente. Un placer tenerlos allí como siempre. Les recordamos que vamos a hacer una muy rara aparición televisiva, quien les habla, este próximo domingo, hora de Sydney, por supuesto, a eso de las 10:15 de la mañana, en el programa de Sky News Australia, que se llama Outsiders, y que es el programa de más rating que tiene la cadena de televisión Sky News en toda su grilla de programación. No vamos a hablar de fútbol, obviamente, vamos a hablar de Australia. Me van a preguntar seguramente por qué me fui de Australia, cuál es lo que nosotros pensamos de lo que está pasando en Australia y cuáles son las razones y quizás los fundamentos legales que han hecho que ustedes estén viviendo en condiciones deplorables en este momento, no solamente en Australia, sino también en Nueva Zelanda, en Auckland, siguen en lockdown inexplicablemente. Así que vamos a hablar de eso y mucho más. Mucha gente a lo largo del tiempo ha dicho, qué pena, o mi mujer le gustaría escucharlo en inglés porque están casados con una mujer que habla solamente inglés, como a mi mujer, es lo mismo. Y me dicen, qué pena, no podemos, que este programa no salga en inglés, que esto, que lo otro. Bueno, esta vez vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Y en realidad va a ser un sayonara a Australia, no en este programa que va a seguir, sino para todos los australianos que alguna vez conocí y que no hablan español. Así que los invitamos. Acuérdense de esto es televisión, de manera tal que quizás pueda haber alguna cancelación imprevista en último momento, pero según me avisaron los productores de Sky News Australia, hace momentos nomás, el programa está en el aire en cuanto a que nos han dado ese espacio. Y vamos a estar alrededor de unos 10 minutos, según me dijo el conductor del programa, que se llama Rowan Tini, que es muy conocido en Australia por su trayectoria. Así que los invitamos, va a ser una experiencia diferente. Ahora sí, no cambiamos de tema, empezamos con las noticias. Y bueno, toda la noticia en este momento en Australia está dominada por el acuerdo que firmó el primer ministro Scott Morrison con sus pares de Estados Unidos y de Gran Bretaña, Joe Biden y Boris Johnson respectivamente. Me llamó la atención, hubo una convocatoria a todos los medios. Les digo cómo es esto, cuando el primer ministro va a hablar, la jefa de prensa de la oficina del primer ministro nos manda a todos los periodistas un mensaje por WhatsApp con una media hora de antelación o un poco más, poco menos, que el ministro va a hacer un anuncio importante. Y me llamó la atención cuando, si bien yo estoy del otro lado del mundo, el anuncio era para que el primer ministro hablara a las 7 a.m. Las 7 a.m. son, para que se ubiquen, las 5 de la tarde en Washington y las 10 de la noche en Londres. Y cuando vi eso, digo, ¿qué tendrán para anunciar? Realmente porque ningún primer ministro de Australia ha llamado a una conferencia de prensa a las 7 de la mañana.
Pero lo que anunciaron fue un pacto de defensa tripartito entre Australia, Nueva Zelanda y Gran Bretaña, por el cual Australia va a recibir tecnología de última generación para tener submarinos que estén y usen energía nuclear. Y también sea parte de un programa de misiles para que Australia con Gran Bretaña y con Estados Unidos tengan una mayor presencia en la zona de lo que se llama Indo-Pacífico, la región de donde está por debajo de China y entre Australia y China y con parte del Pacífico Sur y parte del Pacífico Norte. Obviamente no hay que ser muy inteligente ni muy realmente capaz para darse cuenta que esto es una maniobra que ha hecho Estados Unidos enlistando a Australia en una maniobra para contener el avance de China. Por supuesto, en la vida nada es gratis y esto ha provocado un terrible enojo por parte del gobierno francés, porque Australia había hecho un acuerdo con Francia para que Francia le suministrara submarinos que iban a estar listos cuando muchos de nosotros no estemos aquí o estemos más que retirados, y que iban a tener como propulsión el gasol o el diésel. Y le han cancelado el contrato, que era de $90 mil millones, por 12 submarinos que te iban a tener una transmisión energética convencional. Y Australia ahora va a ser el único país, además de Gran Bretaña, que va a tener acceso a la tecnología de los Estados Unidos en materia de propulsión atómica para buques. Y el primer ministro dijo que el ambiente de seguridad tan benigno que Australia ha disfrutado durante tantos años en nuestra región ya es cosa del pasado. Estamos entrando, dijo Morris, en una nueva era con nuevos desafíos para Australia y para nuestros socios y amigos y países a lo largo de esta región. Y esto va a requerir mucho más por parte de Australia. Y hoy nos reunimos y nos unimos a estas dos naciones en una nueva sociedad de última generación, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que esto es un desafío a los chinos, que están creciendo militarmente de forma impresionante y están de alguna manera poniendo en evidencia que Australia está desprotegida y que los Estados Unidos tienen que tener una presencia muy superior a la que tienen en la región en este momento. Morrison dijo que este acuerdo es el más significativo acuerdo de defensa y seguridad que Australia ha tenido desde que se firmó el Tratado de ANZUS en 1951, porque este tratado le da acceso a Australia a tecnología militar sofisticada de última generación, incluyendo misiles de largo alcance, defensas para ataques cibernéticos y demás. Por supuesto, esto ha sido condenado duramente por el gobierno chino, a través de su vocero en materia de relaciones exteriores. China dijo que Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia se han involucrado en cooperación para tener submarinos con propulsión nuclear y que esto socava la paz regional y la estabilidad y agrava la carrera armamentista y daña los esfuerzos internacionales de no proliferación de armas nucleares. Australia no es un estado que tiene armas nucleares. Australia no tiene bombas atómicas como tiene Estados Unidos o Gran Bretaña. Y bueno, claramente eso va a continuar siendo, por lo menos en los papeles, la posición. Nueva Zelanda ha dicho que no va a dejar lo de Jacinda Ardern. Esto no viene de Jacinda Ardern, viene de la época cuando de Nueva Zelanda gobernaba David Longay. Estamos hablando de 1987, 86, de ahí en adelante, ¿no? David Longay asumió como primer ministro neozelandés en 1985. Fue un gran primer ministro, hizo cosas muy útiles para Nueva Zelanda en su momento. Falleció muy temprano, apenas tenía 60 años, falleció en el año 2005. Me acuerdo que yo lo llegué a conocer, me causó bastante tristeza. Pero Nueva Zelanda tiene una política de no dejar entrar a ningún buque que tenga energía nuclear. Y Estados Unidos por años se negó a entrar con sus buques militares a Nueva Zelanda porque Estados Unidos tiene la política de no decir qué buque o qué tiene energía nuclear o no tiene energía nuclear. De manera tal que ahora Nueva Zelanda le va a aplicar la misma política a Australia.
Y dicen los diarios neozelandeses que son genuflexos a la popularidad de Jacinda Ardern, que ya no está preocupada por esto, etcétera, etcétera. La cuestión es que Nueva Zelanda se queda fuera de todo esto, ¿no? Paul Keating, el ex primer ministro de Australia, condenó durísimamente el anuncio que hizo Morrison. Tony Abbott, por otro lado, lo felicitó a Morrison con fervor, diciendo que le parece fantástico. Y el ex primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, puso un pie de cada lado de la vereda y no dijo demasiado. Esa es la noticia más importante del día en cuanto a lo que está pasando en Australia para los diarios, pero seguramente no para usted. Y ahora en un momento le contamos una noticia que es realmente importante para usted. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Le aclaro que, redondeando el concepto del tema de los submarinos, vamos a decir las cosas como son. En este momento China tiene 66 submarinos y espera tener 10 más para el año 2030, 6 de los mismos con energía atómica. Eso según informes de la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos. Para el 2030, ¿saben cuántos submarinos va a tener Australia? Exactamente la misma cantidad de submarinos que tiene hoy, que la misma cantidad de submarinos que tenía hace 25 años. 6. Todos con motor diésel. Así que esto, más allá de la fanfarra del anuncio, la realidad es que es un buen anuncio, pero todavía no se va a materializar por mucho tiempo. No es un tratado, tampoco pretende ser un tratado, simplemente es un anuncio de que va a haber más confianza y un compromiso más intenso para compartir tecnología de última generación en materia de buques y en materia de armamento. Nada más que eso. Quiero decirlo para que nadie sepa que a partir de ahora estamos mejor que antes. Esto es un plan para el futuro y nada más. Pues, algo triste ocurrió cuando hizo el anuncio Joe Biden frente a las cámaras de televisión de los Estados Unidos. Dijo que saludó a Boris Johnson, el primer ministro británico, y Biden no se podía acordar el nombre del primer ministro Scott Morrison y se refirió como that guy from Down Under. O sea, el tipo que vive Down Under es una expresión muy común para describir a donde queda Australia y Nueva Zelanda, allá abajo. Todo el mundo se burló de él, publicaron cosas, ahí me dio mucha pena. Mucha pena. Después lo rectificó a los pocos minutos, pero cuando lo estaba escuchando me dio mucha pena porque dije, no es culpa de él que no se acuerde, está enfermo, obviamente. No tiene demencia total, sabe dónde está parado, se acuerda, pero se le van las cosas. Y es triste que eso haya ocurrido. Eso motivó un montón de comentarios en todos los medios, en Australia, en Estados Unidos, aquí, en todos lados. Pero no es para burlarse, sino para tener tristeza, realmente, ¿no? Porque es una pena ver un hombre que estaba en pleno uso de sus facultades cognitivas, de repente empezar a perderlas lentamente. Obviamente a mí no me ha pasado, pero no estoy exento de que me pase, como no estoy exento de que le pase a muchos de ustedes. Ustedes tampoco están exentos y deben tener familiares que sí lo están. No les gustaría que nadie se burle de su hermano, de su padre, de su madre, si están en esas condiciones. Así que no vamos a burlarnos para nada de Biden en este caso, ni criticarlo. Realmente nos da muchísima pena. Lo que sí hay que simplemente considerar cuánto más tiempo podrá ejercitar sus funciones. Está lúcido, sabe lo que está haciendo, tampoco digamos pavadas, pero lo de ayer fue una más en un proceso de deterioro cognitivo que es bastante triste de observar. Mientras tanto, la represión brutal que existe en Australia por el tema del COVID continúa sin ningún tipo de cambio por ahora. La cantidad de gente que se ha vacunado en Australia sigue aumentando. En este momento estamos en el estado de New South Wales, estamos prácticamente en el 50% de la gente que ha recibido la doble dosis y el 80% que ha recibido una sola dosis. Estamos hablando de gente de 16 años para arriba. A nivel nacional, estamos casi en el 45% con la doble pauta de vacunación y casi el 70% con una sola dosis. A mí me cuesta creer que estas cifras sean realmente reales. Me parece demasiado rápido y demasiado efectiva porque había mucha resistencia a las vacunas en Australia. Uno de los países que más resistencia había ocasionado
por parte de la población hacia vacunarse. Quizás el resurgimiento o la aparición del COVID en Australia como una amenaza real y concreta y no a lo que pasaba por televisión en otros lados, haya hecho que la gente recapacite y tome medidas racionales y dejen la irracionalidad patética de aquellos que aún no querían vacunarse. Pero, mientras tanto, lo que no se puede aceptar es la represión indiscriminada de la policía. Usted sabe que fueron al cementerio de Rookwood, en el oeste de Sydney, y arrestaron a gente que estaba atendiendo un sepelio. Un sepelio, porque decían que había más de 10 personas en el funeral. Y los dispersaron en el medio del sepelio. Estaban enterrando un ser querido en un cementerio que tenía el tamaño de 4 canchas de fútbol al aire libre. Y había 2 sepelios que tenían lugar en el mismo momento. Pero las leyes insólitas que los carceleros han publicado y por lo cual han criminalizado conducta perfectamente lícita, es que no puede haber más de 10 personas en un funeral, ya sea adentro o afuera. Y solamente si la persona era una esposa, un padre, un hijo o un pariente cercano de la persona que está presenciándolo. Y claro, que estaban allí, muchos eran de la comunidad musulmán, se quejaban, decía, ¿cómo puede ser que nos dispersen aquí cuando la gente, uno vio por televisión, la gente que estaba en las playas de Cuchi y de Bondi el fin de semana, mucha más gente de la que había en un funeral y no hicieron absolutamente nada? Yo no entiendo realmente qué se les metió en la cabeza. No puedo decir nada que no haya dicho antes, pero no puedo creer que sigan todavía con la misma cantinela y que los australianos hoy en día acepten una aberración de esta naturaleza y que sean tratados básicamente como esclavos o peor, atrapados en sus casas, no por salir más de 5 kilómetros. Un horror desde todo punto de vista. Y los medios no lo señalan como el horror que esto realmente significa. Pero ya hemos dicho tanto al respecto que ¿qué más podemos decir? El lockdown en Sydney viene en vigencia desde el día 26 de junio. Hoy estamos a 17 de septiembre y aparentemente va a seguir hasta la segunda mitad de octubre. Y vuelvo a decir lo que dije alguna otra vez, en caso de que alguien no lo haya escuchado. En este momento en los Estados Unidos, donde hay más vacunas que casi ningún otro país de la Tierra, solamente algo más del 50 y pico % de la población se ha vacunado con la doble pauta. Si aplicáramos el criterio del Gran Morrison, del Gran Berejiklian, del Gran Dan Andrews, todo Estados Unidos tendría que estar bajo arresto domiciliario como están ustedes. Y sin embargo no lo están. Estamos conviviendo con el COVID, tomando las precauciones que sean necesarias, pidiéndole a la gente que se vacune por todos lados para que la vida continúe. Y continúa, y vivimos. No, realmente lo que ha pasado en Australia no lo termino de entender, pero bueno, a eso me voy a referir con más profundidad cuando me dirija a la audiencia anglosajona de este país este domingo en el principal canal de noticias que existe en Australia, donde pienso decir lo mismo que dije aquí en Hora de Noticias, pero en inglés y para una audiencia que quizás no lo haya escuchado antes. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Cuesta realmente mucho creer que el desempleo en Australia haya bajado como dice el gobierno. Es más, no solamente no lo creo, sino que me cuesta hasta tener que contárselo. Porque según la información que nos hace llegar el propio Departamento de Estadísticas de Australia, el desempleo bajó al 4.5%, en un momento que está más del 60% de la economía en lockdown. Pero en realidad esa cifra es una falsedad enorme. Porque ellos nos quieren decir que hoy el desempleo está más bajo en Australia que los últimos 13 años, que es increíble. ¿Cómo va a estar todo cerrado y el desempleo va a bajar? Es como querer convencerme que si yo me como 7 alfajores de dulce de leche,
5 tartas de crema chantilly, un lechón, 2 kilos de helado, y me tomo 7 botellas de vino, voy a bajar de peso. Bueno, esto es lo mismo. Pero claro, la falacia que significa esta figura de desempleo, estos números de desempleo, es desmitificada. Si uno en realidad se da cuenta que se perdieron 150.000 puestos de trabajo en el mes de agosto. Y la razón por la cual ellos han estimado que el desempleo ha bajado es porque mucha gente no está buscando empleo. Entonces, cuando mucha gente no busca empleo pues sabe que no hay, se considera que esa gente no está desempleada. En serio se lo digo, es una broma, es una cargada. Que no está desempleada, se considera que no están participando y por lo tanto no se cuenta como empleados. Y la tasa de participación entonces bajó. Entonces por eso bajó el desempleo, porque están desempleados pero no buscan trabajo, entonces no se considera que son desempleados. Usted mira, Ezequiel, ¿usted me está hablando en serio o me está contando un chiste? Las dos cosas. Las dos cosas. Pero lo que no cuenta, estas estadísticas falsas, que le deberían dar vergüenza de pronto estadísticas publicar, porque erosionan su credibilidad cara al futuro, es que las horas que la gente trabaja cayó un 3.7%. Y el problema que tiene Australia hoy no es el desempleo solamente, sino el subempleo. Porque la gente está trabajando muchas menos horas de las que trabajaba antes, y si trabaja menos horas gana menos, obvio. Y la definición convencional de qué significa un desempleado, o sea, una persona que activamente está buscando empleo y está dispuesta a empezar a trabajar y no lo consigue, no tiene ningún significado cuando no hay trabajo. Por ejemplo, póngale que usted es peluquero o peluquera. Bueno, usted no ha podido cortar el pelo a nadie hace 4 meses en Sydney. Estaba leyendo la historia de un peluquero que trabajaba entre 30 y 45 horas por semana, pero ahora se pasa el día en la casa cocinando para su esposa. Me imagino que está repodrido. No por cocinar, no por estar por la esposa, sino por no poder trabajar. Pero técnicamente no por ir al trabajo, simplemente no está trabajando. Pero él, como no está buscando por trabajo, no es considerado un desempleado. ¿Se dan cuenta de lo que le estoy diciendo? Esto es una ridiculez. Es increíble que puedan publicar semejante falsedad como cierta. O sea que si usted no tiene trabajo, pero no está buscando trabajo, usted está empleado. Están locos. Por eso estas cifras son absolutamente falsas, y cuando yo veo esto publicado empiezo a tener mis dudas acerca de si realmente estamos en las cifras de vacunación que yo le decía hace un momento. Por el crecimiento me parece demasiado rápido, demasiado exponencial. Yo no sé cómo lo miden, no tengo idea, No sé qué auditoría hay, si es independiente, si las dibujan, no tengo idea. Y no me pida que le crea a políticos que han encerrado a la población dentro de la frontera si no les permiten salir con excusas absolutamente inviables y sin ninguna credibilidad hace 18 meses. No les pida que les crea, pues no les tengo ninguna confianza, ninguna. A lo mejor usted sí. Cambiando de tema, aquí en los Estados Unidos hubo mucho revuelo porque se supo que el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, que sigue en el cargo, se llama Mark Milley, en los últimos meses de la administración del presidente Trump, cuando tenía un alto cargo militar, llamó por teléfono a sus pares chinos y le dijo que no se preocupen, que no va a haber ningún tipo de ataque nuclear de ninguna naturaleza, porque si llega a pasar algo, ellos se los van a avisar antes de que ocurra. Y tomó esa decisión porque estaba preocupado por el carácter de Trump, de que podía hacer cualquier cosa. Eso ocurrió antes de las elecciones que Trump perdió, y ocurrió después de los desmanes en el Capitolio el día 5 de enero pasado, después que Trump ya había perdido. Eso es, dice Trump, un acto de traición, porque ningún militar puede
por detrás de lo que dice el Poder Ejecutivo al cual responde, diciéndole a los chinos lo que podía o no podía pasar. Sin embargo, mientras los republicanos piden su renuncia inmediata y Trump dice que es un traidor a la patria, Trump está haciendo cosas ridículas. El otro día, cuando era el aniversario de 9/11, del 11 de septiembre del 2001, él no fue a ningún acto oficial. ¿Sabe lo que hizo ese día? Yo lo vi aquí por televisión. Fue a comentar una pelea de box de exhibición entre el ex campeón mundial Evander Holyfield y un muchacho brasilero que era una de las atracciones del famoso UFC. Y la pelea tuvo lugar a unos 20 minutos y pico de mi casa acá. Y yo lo vi por televisión. Yo no podía creer que el presidente de Estados Unidos era comentarista de box en un día donde se conmemoraba el 20º aniversario del peor atentado terrorista en los Estados Unidos en su historia. Yo no lo podía entender. Pero eso es otro tema. El tema es que Biden ahora ha ratificado a Milley como un hombre de probo y no van a hacer ningún tipo de acción en su contra. Lo que politiza también el cargo, porque yo no estoy ni a favor ni en contra de nadie, pero uno tiene que ponerse a pensar que está bien que un general haya hecho eso por detrás de la espalda del presidente, sea quien sea el presidente. Y si hizo eso, el presidente actual no tiene que tomar ninguna medida y encima pegarle un abrazo metafórico público. Yo pregunto, ¿no? Se lo dejo para que usted saque su propia reflexión. La realidad es que Trump no invadió nada, no invadió a nadie, y pocas veces durante una presidencia de un presidente de Estados Unidos el ejército tuvo tan poca actividad como tuvo Trump. No hubo ninguna guerra bajo Trump, no invadió ningún país, por el contrario. Trump por lo menos consiguió 3 acuerdos de paz o 4 acuerdos de paz entre Israel y sus enemigos acérrimos sobre el final de su mandato, cosa que ninguno de sus predecesores alguna vez había podido conseguir. O sea, en realidad fue un presidente que consiguió acuerdos de paz, no hizo guerra. Pero aquí en el mundo político y mediático está tan dividido que la realidad depende de qué canal de televisión usted pone y qué cadena de televisión le va a dar la versión de lo que está ocurriendo. Es muy raro lo que está pasando acá. Está mucho más polarizado aún que en Australia, donde en realidad las diferencias entre el Partido Liberal y el Partido Laborista son tan mínimas que yo le diría que son hoy insignificantes y usted no puede realmente ver la diferencia. Especialmente en materia de pandemia y COVID, porque usted se da cuenta que los premios laboristas aplican medidas tan draconianas como las que aplica Morrison, que es liberal, o las que aplica Berejiklian, que es liberal también. O sea que ya no hay ningún tipo de diferencia. Justamente por esa razón viene la desesperanza de que uno realmente no ve cuál es la salida al estado autoritario, represivo y policíaco en el cual se ha convertido Australia y el cual yo no veo ninguna salida por inmediata. Dicen que van a abrir para diciembre. No, yo realmente no lo sé. Aparte dicen una cosa hoy, cambian mañana. Hasta hace unas semanas se estaban hablando de construir centros de cuarentena en el desierto, ahora ya hablan de cuarentena en la casa, ni ellos saben. Por eso, cuando uno no tiene una política clara, uno tiene que vivir la incertidumbre, y me imagino, si de afuera a mí me parece que lo que está pasando es muy incorrecto e inapropiado, y que estamos en manos de políticos que, en mi opinión, no están a la altura de las circunstancias. No quiero suponer lo que deben estar sufriendo ustedes, que les han privado de las libertades más mínimas hasta poder visitar un pariente, amigo, cercano a 5 kilómetros de su casa o peor. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Empezó una nueva edición de la competencia de clubes más excitante e importante del mundo, que es obviamente la Champions League. Se jugaron un montón de partidos, no vamos a comentarlos a todos porque sería demasiado. Aparte, muchos de los equipos no tienen un gran arraigo popular. El Sevilla empató de local 1-1 contra el Salzburgo, después de haber conseguido 2 penales. En un partido insólito, Manchester United, con un plantel realmente rutilante de estrellas, fue a jugar a Berna, Suiza, contra un modesto equipo que se llama Young Boys, y perdió. Empezó ganando, por supuesto, con un gol de Cristiano Ronaldo, y después le empataron el partido, tenía un jugador menos de los 36 minutos del primer tiempo, y cuando se estaba yendo el partido, se acababa el partido,
Lingard le dio un pase inexplicable al arquero, que dejó solo a un delantero del Young Boys, que lo dio al arquero cómodamente e hizo el segundo gol, y Manchester United perdió contra un modestísimo equipo, a pesar de tener un plantel que está para ganar la Premier League y la Champions al mismo tiempo. Increíble. El Villarreal empató 2-2 contra el Atalanta en su cancha cerca de Valencia, en España. El Lille y el Wolfsburgo empataron 0-0. El Chelsea le costó mucho contra el Zenit de San Petersburgo, pero le ganó con Lukaku. Lukaku fue dejado ir, para mí, erróneamente, por el Manchester United hace un par de temporadas. Fue al Inter, se cansó de meter goles y ahora lo repatriaron a la liga inglesa, una manera de decir, el jugador belga, y está haciendo goles de todos lados. Tanto en la Premier como ahora en la Champions, y con un gol de él le ganó el Zenit 1-0. Juventus no tuvo ningún problema, fue a jugar a Suecia y le ganó al Malmo 3-0. El Barcelona se comió un baile de aquellos, la era post-Messi, que era un equipo que es una tienda. En el Camp Nou fue al Bayern Múnich y le hizo 3, y con descuento. Realmente le va a tardar bastante al Barcelona por volver a las zonas de hacer un equipo estrella, porque no tienen plata para comprar los mejores jugadores y están en una grave crisis social y económica. El club estamos hablando. El Dinamo Kiev y el Benfica empataron sin goles. El Dortmund le ganó de visitante en Estambul al Beşiktaş 2-1. El Sheriff le ganó 2-0 al equipo de Ucrania, Shakhtar. El Inter recibió al Real Madrid. Un Real Madrid que no es el de antes, tiene buenos jugadores igual. Le ganó en el último suspiro, faltaban 2 minutos, con un gol de Rodrigo, y se llevó el triunfo. El Atlético de Madrid empató apenas 0-0 con el Porto, en una cancha llena. El equipo del Cholo no es lindo para ver, pero generalmente consigue resultados, pero no empezaron bien, empatando 0-0. Está en una zona difícil, porque está en la misma zona que el Liverpool y el Milan. Y el Liverpool le ganó 3-2, y con lo justo, al Milan de local. En realidad el Milan iba ganando 2-1 en un momento dado del partido. En el partido que la gran mayoría de ustedes habrán visto, el PSG fue a jugar a Brujas, una pequeña ciudad de Bélgica, con Neymar, con Mbappé, con Messi obviamente. El Brujas le pegó un baile bárbaro en el primer tiempo, empataron 1-1, empezó ganando el PSG con un gol del español Herrera a los 15 minutos, le empataron al minuto 36. Y después el Brujas pudo haber hecho un par de goles más. Por supuesto, el PSG tuvo sus chances, un tiro del travesaño de Messi y demás, pero cuando uno pone un plantel de estrellas en la cancha y los tira ahí a ver qué pasa, a pesar de que tienen un técnico respetable como es Mauricio Pochettino, pasan estas cosas. Y yo creo que todo el mundo debe estar hinchando contra el PSG, porque es casi como una ostentación tener el mismo plantel a Mbappé, a Neymar, a Messi, Paredes, tantas otras figuras. Es un resto del mundo prácticamente. Pero el problema que tiene el PSG, esto no me voy a cansar de repetirlo, que juega en una liga que donde no tiene rivales ni competencia prácticamente. Entonces llega la Champions, viene un equipo como el Brujas, que no es más que el Olympique o el de Marsella o el Lyon y demás, pero se juega el partido de su vida. Y como ganan tan fácil durante la liga local, no tienen ese roce, no tienen ese espíritu competitivo. Yo retiro, a mí me hubiera gustado que Messi hubiera ido a la liga inglesa para demostrar, como está demostrando Cristiano Ronaldo, que todavía está vigente. Ahí camina la cancha de la liga francesa y se trata de inspirar para los partidos de la Champions. Está bien, no hay problema, tiene todo el derecho a hacerlo, pero el Manchester City le ganó 6-3 al Leipzig. Era un partido, le ganó cómodo, claro, nunca estuvo comprometido, pero 6-3. Y el Ajax fue a jugar a Sporting de Lisboa y le hizo 5 de visitante, le ganó 5-1. Eso es todo lo que tenemos para compartir con ustedes. Sigue todavía la polémica si va a haber mundial cada 2 o cada 4 años. ¿Sabe cuál es el problema, no? El problema es que África ya se quiere mundial cada 2 años, y Europa y Sudamérica quieren mundial cada 4 años, y la CONCACAF quiere mundial cada 2 años. Y el tema es que se vota y cada voto vale 1. Y Europa y CONCACAF y CONMEBOL tienen muchísimos menos votos en la Asamblea General de FIFA que todas las demás confederaciones, aunque no hayan ganado ni medio título entre ellos. Y si es así, vamos a terminar con mundial de cada 2 años, cosa que yo estoy a favor y muchos que saben de fútbol y que respeto están en contra. Pero le digo cómo viene la cosa. Y ahora sí, nos despedimos. Les recuerdo que vamos a estar el domingo allí en Sky News Australia, a eso a las 10:15 de la mañana.
Así que si se puede prender el televisor, préndalo. Después vamos a poner el clip en nuestra página de Facebook. Vamos a salir en vivo desde aquí, de los Estados Unidos, para toda Australia, en inglés, para hablar de lo que todos quieren hablar y para decir cosas que muchos no se atreven a decir y que yo pienso decir como si no viviera en Australia, pero como si la conociera bien desde adentro como la conozco. Será hasta entonces.